Hola amigos, suscriptores y gente que nos visita en nuestro canal. El día de hoy estamos haciendo un reportaje que es un poco fuera de nuestro formato. Como ven, estamos con un invitado de lujo. Estamos con el ufólogo Jaime Rodríguez. Le agradecemos mucho por estar en esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Vaya ahí un abrazo muy cordial para todos esos espíritus inquietos que están checando este video. Como ustedes ya nos conocen, tenemos nuestros panelistas. Está nuestro amigo César Roa, Luis Amay y Claudio Rodríguez. Nosotros somos personas que nos gusta mucho conocer e investigar. Quiero manifestar que es un honor para nosotros en este día poder conversar con Jaime por el hecho de que considero que él es el equivalente de los griots, porque él es un guardador de la tradición oral. Él ha conversado con muchísima gente, ha hecho muchos viajes y sobre todo se ha interesado mucho en el fenómeno OVNI en relación con nuestro país. Y esa experiencia es la que nosotros queremos recoger el día de hoy, reflejada directamente en la provincia de Loja. Entonces, la primera pregunta que me gustaría formularle es: ¿cómo inicia Jaime Rodríguez a investigar el fenómeno OVNI? ¿Qué lo motiva? ¿Quién es su mentor? Gracias. Bueno, pues yo llego al fenómeno OVNI por gravedad y por necesidad, porque nadie tenía, cuando yo era pequeño, nadie tenía respuestas para mis preguntas. Y buscando respuestas es como he llegado a este tema. Por eso yo soy muy comprometido y le debo mucho a este tema, porque he encontrado respuestas a través de la investigación del fenómeno OVNI y de la vida extraterrestre, ¿no? He llegado a entender muchas cosas como la justicia divina. Por ejemplo, cuando yo tenía 9 años, sentado en el balcón de la casa donde yo vivía, veía al frente una vulcanizadora, los hijos de ese vulcanizador que jugaban en el lodo, a veces tenían para comer, otras no, su padre les metió una pateadura, etc. Mientras mi primo nacía con excesos de cuidado en Quito, la abuela se iba a traerle la ropa de Miami. Yo me preguntaba, ¿cómo le hace Dios para poner a estos niños en tal situación y a mi primo en otra, verdad? Cuando le preguntaba esto al cura de la iglesia, me decía: ay, hijo mío, los designios de Dios son un misterio. Y de ahí no pasó nunca. Entonces, una de cientos de preguntas que siempre tuve, porque he sido un espíritu inquieto. Y por gravedad he ido rebuscando información hasta que llegué a este tema. Perfecto. A continuación va mi compañero Luis Amay. Bueno, mi estimado Jaime, gracias por la oportunidad de poder conversar con usted. Bueno, de todas las cosas que he podido investigar y ver, algo que me ha llamado mucho la atención y que usted lo hace hincapié también en las publicaciones que usted tiene, es sobre las puertas dimensionales. Alguna vez usted hablaba sobre la actividad OVNI que hay en el Villonaco. Aquí entonces usted hablaba sobre una posible puerta que puede haber en este sector. Mire, hay ciertas cosas en la vida que tenemos que vivirlas para comprenderlas, ¿no? Mucha gente que estará viendo esto y que escucha su pregunta y que va a escuchar mi respuesta, habrá cosas que no encajan, no entienden, y está bien, porque es un proceso. Nadie nacemos sabiendo, todos llevamos un proceso para ir entendiendo, ¿eh? Nosotros somos seres diseñados para movernos en 3 dimensiones: espacio, ancho y profundidad. Todo aquello que sobrepasa este entendimiento, pues unos se extrañan, otros lo ven como locura, no importa, así tiene que ser. Ese es el proceso que tiene que seguir nuestra humanidad para entender las cosas. Hay lugares que tienen un campo magnético o electromagnético muy poderoso, en donde la brújula incluso empieza a girar alocadamente y no marca un norte, no marca un sur, ¿verdad? Entonces, claro, ¿cuál es la explicación? La explicación es que ahí existen fuerzas a las cuales el ser humano todavía no logra tener acceso o no las entiende. Entonces, claro, todo esto lo encajan dentro del misterio. Antiguamente se decía que esto está embrujado, que son lugares ocultos, que el Tintín, el demonio, qué sé yo. Entonces ahora podemos racionalizar esta información. Si está bien, nosotros somos seres diseñados, como he dicho, para movernos en 3 dimensiones, pues algún día vamos a empezar a entender que existen otros seres moviéndose en otras dimensiones. Es como un libro, estamos dentro del mismo libro, pero en diferente página, ¿ok? Entonces, estos seres están interactuando en el cosmos, ¿verdad? Y tienen acceso a una dimensión superior a la nuestra. El hecho de que no entendamos no quiere decir que no exista. Exacto.
Entonces, respecto de la puerta dimensional en el Villonaco, ¿se podría decir que existe? No necesariamente en el Villonaco, yo más diría en el Mandango, abajo en Vilcabamba, ¿no? O sea, que es donde más fuertes pulsos magnéticos nosotros hemos detectado en el Mandango, ¿no? Ahí hay un triángulo que hace con Quinara, el sector comunidades y todo esto, que tiene un campo electromagnético muy poderoso, ¿no? Pero bueno, lógicamente hemos tenido testimonios de muchas personas, incluso hicimos un congreso mundial en Vilcabamba en el año 2004 e invitamos a un astronauta. El astronauta se quedó sorprendido de los campos magnéticos que habían, se quedó a vivir ahí en Vilcabamba, ¿no? Brian O'Leary, el creador del proyecto Apolo, se quedó a vivir ahí, le gustó tanto el lugar, incluso escribió un libro, que se llama Reheredando la Tierra. Un tipo ecologista, muy bien, bueno, pues, y acaba de morir, ya murió ahí en Vilcabamba. Y no siempre esta gente nos ha dejado un legado, pero ese legado se hace papel mojado cuando no entendemos o cuando no es nuestro momento de asimilarlo, ¿no? Así es que tengamos paciencia y respetemos el proceso nada más. Hay lugares muy enigmáticos. Entrevisté ahí en el Villonaco hace ya un año a un señor que tiene 104 años, para hoy debe tener 105. Él cuando tenía 20 años, es decir, 84 años atrás, vio descender una nave en el Mandango. 84 años antes, el Mandango era lleno de chacras, es decir, sembraban choclos ahí. Y él estaba graneando los choclos, a decir él, y desciende esta nave, bajan dos seres, que él dice, oiga, son como los ángeles, pero sin alas, ¿no? Preciosos, lumínicos, y me hablaron, pero no le hablaron con palabras, sino que le transmisión de pensamientos, que es un lenguaje universal. ¿Cómo le explicamos eso a otras personas si nunca han vivido una experiencia similar? Nada más tendrán que entender los factores que gravitan en este tema para acercarse a esta información. Entenderlo va a ser un poco más difícil, ¿no es cierto? Ese es el dilema que tiene la humanidad, los límites del ser humano frente al entendimiento de esto que ya se vuelve desconocido para muchas personas. Ingeniero, muy buenas noches. Gracias por permitirnos compartir un momento con usted. Yo le quería hacer una pregunta sobre la visita de los ovnis en las lagunas. En una entrevista suya, cuando dice que su primer avistamiento fue en la laguna de Cajas, su primer avistamiento cuando era niño. Así es. Dice que a los 9 años. Sí, a los 9 años. Entonces, nosotros, como nos gusta andar, recorrer, nosotros también tuvimos un avistamiento hace años en la Laguna de los Compadres. Entonces, aquí en el Podocarpus. En el Podocarpus, qué bueno. Y entonces queríamos saber por qué estos seres visitan las lagunas. Le voy a dar mi teoría, mi hipótesis. A muchos les va a causar risa, no importa, dentro de unos 20 o 30 años me darán la razón. Mire, el agua contiene un combustible fenomenal, que es el hidrógeno. El agua son dos moléculas de oxígeno por una de hidrógeno. A través de un proceso de hidrólisis podemos hacer la separación. El hidrógeno es el combustible más barato y nada contaminante que tenemos en este planeta. Y es más, tenemos las 3/4 partes de este planeta llenas de este elemento, o sea que combustible tenemos para siempre. Lástima que la codicia de quienes manejan los energéticos pues no les permita enfocarse en esto, aun cuando lo saben. Con 5 centímetros cúbicos de hidrógeno fisionado podemos mover un motor de 20 caballos de fuerza durante un día completo. El costo, 25 centavos de dólar. Eso es lo que va en detrimento. La primera vez que se demostró esto fue en la Academia de Ciencias de Nueva York. Un hindú llamado Cyril Fonamperuma pues demostró exactamente lo que yo estoy diciendo. Ya en el 75, imagínense cuánto le hubiéramos ahorrado a este planeta si siguiésemos usando el hidrógeno, ¿verdad? Entonces, así como la gasolina tiene un octanaje, el hidrógeno también lo tiene. Y las aguas de ciertas lagunas tienen un hidrógeno súper, hiper, que recontra puro. Entonces es por eso que ellos toman, qué sé yo, 5 o 10 litros de agua, es más que suficiente, y por eso visitan las lagunas. Como estas naves tienen tal autonomía, pueden incluso estar bajo la laguna.
Tenemos una fotografía que nos entregaron hace ya un par de años. Una niña de 12 años capta una fotografía en el lago San Pablo. Ahí en el lago San Pablo hay una hostería, creo que es del mismo nombre, esto está cerca de Otavalo, ¿no? Entonces la niña toma una foto a unos patitos, querían tomar la foto y cuando dispara, justamente ese momento, por aquellas coincidencias que no existen, sale un plato, un ovni de estos de la laguna. Y capta la fotografía esta niña de 12 años y se ve en la fotografía incluso escurriendo todavía el agua de este objeto volador, ¿no? Así es que sabemos que estos seres tienen autonomía bajo el agua, en el aire, todo. Aquí han habido miembros de la Armada que han detectado incluso bases bajo el agua. Frente a las costas de Manabí, frente a las costas de Crucita, el ex comandante general de la Armada, Luis Jaramillo Arias, que manejaba un submarino, tuvo al frente, en ángulo de colisión, a un ovni que lo logró graficar incluso en la cinta del sonar 30 metros de diámetro. Estoy hablando con nombres y apellidos de un almirante, contraalmirante de la Armada, un altísimo grado, ¿no?, que vivió esta experiencia. Es decir, tenemos conocimiento ahora de la tecnología de estos seres, que no corresponde a la aeronáutica convencional. Nosotros todavía mandamos estos reumáticos cohetes al espacio mientras ellos se desplazan a velocidades superiores a la de la luz, ¿no? Entonces, claro, anatómicamente ni siquiera estamos diseñados para resistir esos desplazamientos y esas velocidades, ¿no? Pero ¿para qué tenemos tanta tecnología si nos estamos deshumanizando? Eso ya sería una parte más profunda del tema. Así es que esa es mi hipótesis sobre la visita de estas naves a las lagunas. Muchas gracias, ingeniero. A su orden siempre. Bueno, yo quiero también hacerle unas dos preguntitas. Sí. La primera es, bueno, yo lo he seguido por muchísimos años, mi papá también es un gran seguidor suyo. Siempre, antes era el enfoque, ¿no?, en los ovnis y todo eso, las culturas extraterrestres. Ahora me gusta mucho y me llama bastante la atención la evolución que ha tenido también su conocimiento respecto a las fuerzas que influyen sobre los seres humanos, a la evolución espiritual del ser humano y a la evolución de la conciencia. En este punto mi primera pregunta es, hablando también con lo religioso, nosotros creemos que un día moriremos y resucitaremos, ¿no?, teniendo un cuerpo perfecto y todo eso. ¿Es este un paso de la evolución a su considerar? Vamos a ver. Cuando usted habla de religión, está hablando de un grupo que se enfoca en determinada información, determinado conocimiento, ritos, rituales, etc. Yo no hablo de religiones. Yo respeto todas las religiones, pero no creo en ninguna. Creo en Dios firmemente. Entiendo a Dios, ¿ok? Algún día cuando usted tenga la posibilidad de poner el ojo en un telescopio electrónico, se va a quedar abrumado de ver la grandeza del trabajo de Dios, ¿ok? Si bien los astrofísicos que manejan ahora la cuántica y todas las estadísticas han determinado de que nuestro planeta pertenece a un sistema solar, que todo este sistema solar pertenece a una galaxia en la que hay 640.000 millones de sistemas solares. Y sistemas solares superiores al nuestro, con 2, 3 soles, binarios, trinarios, etc. Y que galaxias como las nuestras hasta el momento se han decodificado por la NASA 100.000 millones de galaxias. Es decir, todos estos números se salen de la capacidad de nuestras neuronas para entender esto, ¿ok? Lastimosamente los grupos religiosos se han encargado de minimizar la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque lo han reducido casi a un plano humano para poderlo marketear, ¿ya? El trabajo de Dios es mucho más grande de todo lo que nosotros podemos imaginar. Pero voy a poner un ejemplo para que se me entienda lo que quiero decir. Bien, hoy a las 6 de la mañana ha salido el sol para todos nosotros, ¿verdad? Incluyendo para la señora que vende uvas en el mercado, y para mí también. Para la señora que vende uvas en el mercado, se expuso a los rayos del sol para recibir su temperatura, porque estaba medio friecito a las 6:30 que ella estaba trayendo sus uvas. ¿Qué es el sol para esta señora? Le da temperatura.
sale a las 6 de la mañana y se oculta a las 6 de la tarde. Se acabó. Eso es el sol para ella. Nada más. Esa es la imagen que ella tiene en su mente del sol. Ella no sabe que esos rayos de temperatura que están dando en su piel tardaron 8 minutos en venir del sol a la Tierra. Ella no sabe eso. Ella no sabe de los desplazamientos de masa coronal, no sabe de la magnetosfera, los problemas que tenemos con la magnetosfera, de las ventiscas cósmicas, de las manchas solares. No sabe nada de eso. Yo sí sé. Entonces tengo una imagen más grande de lo que es el sol y cómo funciona. Sin embargo, el sol ha salido para todos igual. No sé si el ejemplo es claro, pero todo depende de la imagen que tenemos de Dios en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando logramos tener información, nos volvemos personas más conscientes. Y mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. El objetivo del ser humano de estar en este planeta es evolucionar conscientemente. ¿Su nombre era? Claudio Rodríguez. Claudio, ¿qué es lo que establece la diferencia en este planeta entre Claudio y todo el resto de personas? No es el tremendo apellido que usted lleva, no es su estatus social, no es la chequera bancaria que maneja, no, es el nivel de conciencia en el que usted se mueve. Eso es lo único que le hace diferente de los demás. En el cosmos así funciona. No es, usted puede ser un portentado de conocimiento, pero igual usted puede meter 50,000 libros en un pendrive ahora. Ya, ahí está la información. No, la mejor forma que usted puede aplicar el entendimiento, ¿no es cierto? Cuando usted entiende cómo funciona todo esto, ¿verdad? Es con su vida. Hay 7 leyes universales. En tanto en cuanto usted entienda esas 7 leyes, va a comprender, por ejemplo, la justicia divina, cómo funciona. Cuando yo tenía 9 años, esa era una de las expectativas que tenía. Quería saber, quería conocer. Nadie me da esta información. ¿Bien? Pero fueron pasando los años y caí en este tema con el cual soy muy agradecido y que me ha permitido armar este rompecabezas. Un rompecabezas como de 100 piezas. Ya voy por la 96, 97. Tengo casi armado. Ojalá me alcance el tiempo de vida para terminarlo de armar completamente. Para mi verdad, es mi verdad, pero no es una verdad absoluta, solamente es mi verdad. Excelente, muchas gracias. En este punto, para usted, ¿cómo nos puede decir cómo evoluciona el ser humano? Nosotros somos 3 dimensiones. ¿Cuándo y cómo podríamos pasar eso? La mejor forma de evolucionar es tocando con nuestra conciencia. Y le voy a dar una fórmula aquí a las personas que por esas coincidencias que no existen ahora mismo están viendo este video. Mire, una de las trampas, de los miles de trampas que tiene el sistema, la pecera que yo le llamo en la que vivimos, uno de esos miles de trampas es el tiempo. El tiempo no existe, pero es una trampa. Una trampa para aplicar a nuestras emociones. Uno de los principales problemas que tiene el ser humano es que no sabe manejar sus emociones. Entonces usa el tiempo para tensionar su vida. El pasado, que no existe, lo tensiona. Y el futuro, que tampoco existe, ¿verdad?, le vuelve ansioso, le crea ansiedad. Ninguno de los dos existe. Lo único que existe en nuestras vidas es el presente. Aquí, ahora, en la vida de todos los que estamos aquí, solo hay el presente. Aquí, ahora. Entonces, si queremos tocar con nuestra conciencia, por ejemplo, debemos respirar sintiendo cómo el aire ingresa en nuestros pulmones, y eso ya nos vuelve personas más conscientes, porque estamos tomando conciencia del aire. Aquí me viene a la mente un músico que se llamaba John Lennon, ¿verdad? Y le hicieron una entrevista una vez y le dijeron: señor Lennon, ¿qué es la vida para usted? Y él dice: la vida es todo aquello que se nos pasa por delante mientras estamos preocupados de otras cosas. Y ese es el problema del ser humano. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el ser humano. Usa el pasado para cualquier idiotez. Escuchan una canción, se meten en una botella de trago, se repite la botella, escuchando la canción, trayendo recuerdos,
Eso no existe. Y el futuro, imaginando cuando tenga esto seré feliz, eso tampoco existe. Hombre, aprendamos a vivir el presente, aquí y ahora. ¿Ok? ¿Quieren que les regalemos un librito? Perfecto. Manden al Facebook ufólogo Jaime Rodríguez la palabra libro y les regalamos un libro de 80 páginas, cómo ustedes conectan con su conciencia. Ya, esto es lo que puedo hacer. Muchísimas gracias. A su orden. Le agradecemos por el espacio que nos da. Mi pregunta es la siguiente. Existe, no la teoría, sino la historia de que existió el curita Vaca, e incluso usted hizo un documental acerca de esto, el cura Vaca, que él obtuvo un esqueleto de un gigante, bueno, al menos en relación con el promedio de estatura que nosotros poseemos. ¿Considera usted que existe alguna relación? Nosotros, o personalmente, yo acepto el hecho como cierto, pese a que hay muchos grupos detractores que manifiestan que no es cierto. Siempre existirán. Es su cuestión de ellos. Sin embargo, yo he visto el documental, he conocido a gente que ha visto de primera mano los restos de este gigante. ¿Considera usted que este gigante tiene alguna relación con el fenómeno OVNI o con los extraterrestres? Te doy 3 pistas. Primero, los gigantes están registrados en los libros de historia del Ecuador. ¿Ok? Todos esos historiadores de crónicas, cuando llegaron acá, españoles y todo, que vinieron a invadirnos, pues escribieron las crónicas, ¿no es cierto? Garcilaso de la Vega, Cieza de León, Pedro de Siena, etcétera, etcétera, en donde hablan de estos seres. Es más, había Quitumbe y Otoya, que eran 2 hermanos. Otoya estaba instalado en la península del Sumpa y uno de estos gigantes lo mató a Otoya. Está en la historia, ¿ok? Bueno, pero eso es de larga data. Segundo, aquí tenemos el caso en Gonzanamá, ¿verdad? En Purunuyuma, Changayminas, en donde desenterraron eso. Yo vi los huesos, ¿verdad? Y parte de estos huesos enviamos al Smithsonian. El Smithsonian dijo que eran huesos de mamut. Ahora sacan una carta del Smithsonian pidiendo disculpas, diciendo que han mentido, que era mamut, que es verdad, que es huesos de gigantes. Pidiendo disculpas el Smithsonian. ¿A quién le creemos? Ese es el dilema que tiene la humanidad ahora cuando todos los estamentos nos han fallado. ¿A quién le creemos? ¿Quién nos va a decir la verdad? Y el tercer punto, para los escépticos, les cuento la trayectoria de este esqueleto. El cura Vaca me quiso vender a mí en 10 millones de sucres el esqueleto y yo no tenía plata en ese entonces. Bueno, ahora tampoco, pero era 2 millones de sucres, que venía siendo como $20,000 hoy día. Insistimos que nos rebaje, dijo el curita que no, porque él tenía 4 hijos que ya se iba a morir y que quería dejarles alguna herencia, etc. Bueno, eso pasó. Vino un gringo, Sultan Seller, y compró el esqueleto. Por esas razones que a veces no nos explicamos, él vivía en Guayaquil, en la casa de Yela Lofredo de Klein, y se murió. Entonces vino su hijo de California, alquiló un contenedor y metió todas las cosas de su padre, entre esos los huesos. Lleva los huesos del gigante a California y le llama a Eric von Daniken. Eric von Daniken le compra los huesos y arma el esqueleto. Claro, le faltaban algunas partes, pero le pusieron de masilla. Vayan y vean ahora en el Mystery Park en Suiza el esqueleto, llevado de aquí de Changayminas y armado ahí en el Mystery Park. Ahí está el esqueleto. ¿Ya? Esos son los 3 ítems que les puedo mencionar de esto. Y la historia, lógicamente, habrán los que creen, los que no creen. Ese no es mi problema. Mi problema es contarles lo que ha sido el trabajo de investigación. Nada más. Y la última pregunta. Dentro del folclore local lojano existen muchos seres. Háblese de duendes. Casi cada familia ha visto un duende. De hecho, aquí tenemos un sector que se llama donde se está reportando constantemente que ven la presencia de duendes. Asimismo el chiro, que en la literatura clásica lo conocemos como el Hansel erizo, y que yo viendo las descripciones que dan se parecen mucho a chupacabras. Loja es muy abundante en este tipo de folclore. Tenemos el chiro, tenemos los gagones, tenemos los caus que tienen en el área de Malusa. ¿Tienen alguna relación estos seres, por así decirlo, del folclore popular? De repente la gente no encontró explicación y tienen su origen en... No solamente es en Loja, es en todo el país y en todos los países. ¿Por qué? Porque 84 kilómetros bajo tierra existe una capa que se llama la litosfera. Es un mundo subterráneo, es un mundo intraterrestre. Cohabitamos en este planeta con estos seres intraterrestres.
son seres que tienen poca resistencia a la luz y por eso viven ahí en esto, ¿no? Son seres intraterrestres que lógicamente por cavernas a veces salen, por ciertos conductos que hay, salen a la superficie, ¿verdad? Interactúan y son llamados con infinidad de nombres, el trauco, el tintín, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Pero existen esos seres. Existen, de verdad existen, ¿eh? He cubierto episodios muy fuertes, incluso el Urco allá se llevó una persona, luego la regresaron, es traumático, le hemos hecho regresiones hasta de 5º grado para curarle el trauma, nos ha descrito siempre la misma forma, pequeños, cabezones, qué sé yo, son seres intraterrestres, a veces son inofensivos, ¿no? Pero otras veces, como nosotros no sabemos manejar nuestras emociones, exageramos mucho también, pero realmente existen, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo le tome digerir esta información a quien está viendo el video? Pues bueno, tendrá su proceso, ¿no? Yo solamente cumplo por decirles que esto es una realidad. Eso es. Una pregunta más. ¿Alguna vez en una de sus conferencias usted hablaba en un sector aquí en Ecuador, específicamente en el sector La Maná, en una finca de algún amigo suyo, hablaba sobre el agua que contiene un componente muy especial? Oro orgánico. Oro orgánico. Sí. Sí. Se podría, por ejemplo, bueno, de las cosas que he investigado se habla también del oro monoatómico. ¿Podría relacionarse esto con el oro orgánico? Podría, sí. Claro que sí, ¿cómo que no? Claro que sí. El agua tiene unas propiedades increíbles, ¿no? No sé si usted ha visto trabajos de los japoneses, le hablan de mala forma al agua y se forman ahí unos cristales extraños y en cambio acá le dan buena energía y los cristales son hermosos, ¿no? Como mandalas y eso. El agua es una energía. Sí, alguna vez yo escuchaba en unas pirámides que encontraron por Ucrania, encontraron muchas cosas ahí entre ellos. Entre ellos se hablaba de un recipiente que supuestamente contenía ese oro monoatómico. Lo importante, bueno, mi pregunta va enfocada, si eso existe, por ejemplo, en Ecuador, en Amaná, ¿es posible que en nuestros ríos cercanos de Vilcabamba pueda existir algo similar a eso? Pues todo es posible, ¿no? El tema es cuán dispuestos vamos a investigar y a contribuir con la información. Sobre todo tenemos que hacernos la gran pregunta, ¿qué es lo que buscamos? El fenómeno OVNI es como un edificio de 20 pisos, en cada piso hay un nivel de información diferente. Nosotros ahora estamos tratando de impulsar casi el último nivel, que es llegar a la conciencia de las personas, llegar a aquellas cosas que le ponen algo a nuestra vida, algo, ¿no es cierto?, que nos lleva a tocar con la conciencia, que le da sentido a la vida. Hay tantas cosas fenoménicas, aguas con oro, por ahí piedras magnéticas, cosas, eso no le pone a mi vida. Tratemos ya de primero, cuando andamos en estas investigaciones, hacernos la pregunta a nosotros mismos, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Ok? ¿A dónde vamos? O sea, entonces ahí vamos a llegar a algún momento a darnos cuenta de que hay cosas que el sistema nos distrae para que no llegamos al objetivo principal de nuestra vida. Dígame usted, ¿qué le pone a mi vida que venga aquí el Deportivo Cuenca y le gane 10-0 al Barcelona? ¿Qué le pone a mi vida? Nada, absolutamente nada. Pero hay un manejo de emociones, un marqueteo y todo, que esto distorsiona el concepto mismo de nuestra existencia. Fíjense en eso, manejen el tiempo, traten de vivir el presente, sean más conscientes. Y recuerden, mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces, con eso nos estamos despidiendo. ¿Dónde lo podemos seguir? Los que queremos aprender más acerca de cuáles son tus redes sociales. Facebook, ufólogo Jaime Rodríguez, nada más. ¿Alguna para los aventureros que quieren observar, de repente tener un avistamiento, algún lugar de Loja que les Nada, cualquier cosa que yo les diga, pues va a cambiar la realidad del rato que sus ánimos cambien. Mire, ustedes vayan a donde ustedes crean que deban ir, ¿no es cierto? Pero vayan con buena actitud. Vayan a la Laguna de los Compadres nuevamente, ahí en el podcast, ¿sí? Vayan al Mandango, duerman ahí un par de noches, observen el cielo, vean, y bueno, luego me contarán. Perfecto. Muchísimas gracias por esta entrevista que nos ha concedido. Un favor muy especial, nos gustaría terminar esta entrevista con la frase que a usted lo volvió muy famosa en el Ecuador. Para que no me crean. No, si siempre les digo a las personas, no me crean, nada de lo que han escuchado me crean. Si les interesa el tema, investiguenlo.
tampoco lo nieguen. O sea, el hecho de que no crean una cosa no les da la atribución de negarlo. El hecho de que no lo entiendan ahora no quiere decir que a lo mejor en algún momento lo van a entender, ¿ok? Gracias. Si no lo creen. Si no, no, el tema es no lo crea, pero tampoco lo niegue. Investigue. Muchas gracias. Ahora sí, gracias. Bueno.